Pero vamos a estar hablando en estas últimas semanas acerca de las personas que estuvieron alrededor de la cruz de Jesús. ¿Y qué podemos aprender de este ladrón? Había, dos ladrones que estaban cerca de Jesús crucificado, dice la Escritura, uno a cada lado donde él se encontraba. ¿Y qué podemos aprender de ellos? Hay un relato que se encuentra en Mateo y otro se encuentra en Lucas. Pero vamos a estar en Mateo, el capítulo 27. De alguna forma podemos identificarnos la humanidad completa acerca de estos dos personajes. Nos podemos identificar qué tan cerca podemos estar de Jesús, cuántos mensajes podemos escuchar a través de Jesús. Pero algo muy importante, me llama la atención que el apóstol Pablo era un hombre con un intelecto muy avanzado, mucho conocimiento que él tenía. Pero lo que él decía, él se había propuesto predicarles a las personas de Jesucristo. Él podía manipular a las personas. Él podía llegar a la gente a través del intelecto. Pero dice, no, yo no quiero llegarle a ustedes con vana palabrería o intelecto humano. Yo quiero predicarles el Evangelio de Jesucristo sencillo para que el Espíritu Santo sea quien haga el efecto en sus vidas. Así que la palabra tiene poder. Cuando el Padre habló, dice, Él formó todo este mundo con la palabra. Cuando Jesucristo habló, se levantó un muerto, Lázaro. Cuando Jesucristo hablaba, sucedían milagros. Y aquí tenemos hoy su palabra, que la palabra tiene poder. ¿A quién? A todo aquel que en Él cree. Ha pasado ya más de 2000 años. La gente que vio a Jesucristo a través de milagros, de su conocimiento, de su poder, muchos de ellos no creyeron. Muchos de ellos lo veían como una oposición, lo veían como una amenaza y querían matarlo. Aparte de quién, del enemigo, Satanás, buscando cualquier estrategia para acabar con él desde que nació. Usando a un rey para acabar con él, Herodes, matar a todos los niños, no pudo matarlo. Y después, cuando va a iniciar su ministerio, baja las aguas del bautismo, es llevado ¿a dónde? Al desierto para la preparación. Satanás viene una vez más a tratar de tentarle, a tratar de destruirlo. Jesucristo está predicando por 3 años y Satanás usa personas, aún sus discípulos, la gente más allegada a él, para quitarle en sí su objetivo. Y Satanás cree que al tenerlo en una cruz y matarlo, ha ganado. Jesucristo no está en una cruz, la cruz está vacía, porque Él ha resucitado. Pero ¿cómo podemos nosotros identificarnos con estos dos hombres que están a un lado, cerca de Él? Si los que estaban aún presentes en su ministerio, muchos de ellos no creían, han pasado más de 2000 años y aún la gente hoy día tiene muchos argumentos y no quiere creer en Él. ¿Por qué? Porque una mente carnal no puede entender lo espiritual. Así que Mateo nos cuenta el relato de 2 ladrones. Pero ¿cómo nos llega a nosotros? ¿Cómo podemos pensar que 2 hombres que han hecho maldad, daño, que fueron maltratados, que fueron golpeados, azotados y juzgados, y que ahora ya están crucificados para esperar el momento de su muerte? ¿Quién tendría aún fuerzas para burlarse de alguien que está en sufrimiento? No es comprensible, es verdad. Pueden ver a Jesucristo que está aún con su cuerpo desfigurado, deshidratado, y cómo es posible que aún ellos se sigan burlando de Él. No es comprensible. Pues dice Mateo que 2 hombres que estaban a un lado de Él se burlaban de Jesús. La gente que pasaba le injuriaba. Meneaban la cabeza. ¿Quién va a tener sus últimos tiempos de aliento y aún seguirse burlando? En el libro de Isaías, un poquito atrás, y aparece el libro de Isaías 53, no era
Para Jesucristo no era sorpresa, porque Isaías lo profetizó y dijo, por tanto, yo le daré parte con los ¿quién? Los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. ¿Quién? Jesucristo. Y fue contado ¿con quién? Con los pecadores. Habiendo él llevado el pecado ¿de quién? De muchos. Y horadado, ¿qué significa? Que fue traspasado sus manos y sus pies por los transgresores. Ahí está su nombre, ahí está mi nombre. Él fue llevado para pagar. El Salmo 22 nos habla también que hubo un grito de angustia y un canto de alabanza. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Alguien que habían estado totalmente siempre en unidad, ahora por primera ocasión, el hijo siente que su padre lo ha abandonado y lo ha dejado, y es verdad. Porque estaban, dice, tan lejos de mí mi salvación y de las palabras de mi clamor. Ahí está hablando, está el versículo 6 y el versículo 7. Mas yo soy, dice, gusano y no hombre, oprobio de los hombres. Escuche muy bien, ¿cómo es que los hombres ven a Jesucristo como un oprobio? Despreciado del pueblo. ¿Cómo es posible que a quien que alimentó más de 5,000, quien hizo milagros, señales y prodigios, ahora lo desechen? Y que vean a un hombre llamado Barrabás, un delincuente, y que digan, bueno, dejemos en libertad a Barrabás, pero que a Jesucristo lo crucifiquen. Todos los que me ven me escarnecen. Los líderes se acercaban, dice, meneaban la cabeza, estiraban la boca, meneaban la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él es su complacencia. Este es el Salmo 22 que está hablando de Jesucristo. Es un salmo que escribió David y que después de algunos años más, se va a hacer presente. Es una profecía. Si vamos ahora en el libro de Mateo, capítulo 27, donde dice, entonces crucificaron con él ¿a cuántos? A 2 ladrones, uno a la derecha, el otro a la izquierda. Isaías dijo, el Salmo 22 lo dijo, y hay muchos más salmos que lo dijeron, pero se encuentra en Mateo y en Lucas. Dice, los que pasaban le injuriaban. ¿Qué es injuria? Meneaban la cabeza, diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios. Desciende de la cruz. Queremos ver milagros. Si realmente tú eres, baja de ahí. De esta manera, también los principales sacerdotes, los líderes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Si es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Pedían señales, pedían prodigios. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Escuche muy bien. Los ladrones que estaban ahí también le injurian juntamente con los demás. ¿Quién tendría fuerzas para hacer eso? ¿Qué podemos aprender realmente nosotros de estos 2 hombres que tienen unas pocas horas para morir? Algunos tardaban 2, 3 días, dependiendo de la gravedad. Pero en este caso, como era poco tiempo y tenían fiestas, tenían que morir pronto. Si usted recuerda, por eso es que a Jesucristo fueron a traspasarle con una lanza
Porque si a uno estaba muerto, le iban a quebrar las piernas. Al crucificado le quebraban las piernas, de esa forma adelantaban la agonía y él podía morir. Pero cuando dice la Escritura que ni un hueso de él fue quebrado. ¿Por qué? Porque cuando fueron a darse cuenta, al traspasar esa llaga en su costado, él ya había entregado, dice, su espíritu y su cuerpo. ¿Qué aprendemos de estos hombres? Nos dice Salomón que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor de Jehová. Estos hombres no tienen temor de Dios. Pero pasa algo interesante, porque dice la Escritura en Mateo que al principio los dos le injuriaban, pero pasó algo. Uno de ellos cambió. Uno de ellos cambió su forma de pensar, su forma de sentir, y tuvo un camino diferente al otro. Y eso es donde la humanidad del día de hoy nos encontramos. Vamos por un camino, pero todo puede cambiar cuando nosotros empezamos con ese temor reverente a Dios. Dice el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. Pero ¿de dónde vino la convicción de este hombre pecador? ¿Dónde le redarguyó su corazón? ¿Por qué es que él tomó la decisión de ahora ser diferente? ¿Sintió la carga del pecado? ¿Qué sentía en ese corazón contrito? Si no es por el Espíritu Santo, nuestro corazón no es redarguido. Y si no es por el Espíritu Santo, no podemos confesar ese pecado y esa maldad. No podemos hacerlo si no es a través del Espíritu Santo. Porque el otro tenía un corazón duro. ¿Qué fue lo que le conmovió a este hombre su pecado? ¿Cuántos sermones escuchó acerca del arrepentimiento? Él escuchaba burlas. Lo que él vio ahí eran burlas, eran insultos, eran golpes, era maltrato. Él no tuvo la oportunidad de escuchar mensajes ni cánticos espirituales acerca de Jesucristo, porque él ve a los líderes que lo injurian, se burlan de él. Si realmente eres el Hijo de Dios, baja. A otro salvó, no te puedes salvar a ti mismo. ¿Cómo es posible entonces que un hombre que no ha estado cerca de él ahora cambie su forma de pensar, aun cuando tiene muchos testigos que le dicen, estás ahí porque lo mereces? ¿Cómo es que este hombre empezó a cambiar su corazón? Ver personas que pasan y me menean la cabeza. Él vio que decían, eres el rey de los judíos. Se molestaron porque Pilato puso rey de los judíos y dijeron, no es nuestro rey. Lo que he dicho, y le pusieron ahí rey de los judíos. Él veía una corona, no brillante ni con piedras preciosas, sino una corona de espinas que era burla. ¿Qué ve este hombre? Así que en medio de todo esto vemos a este hombre ladrón que dentro de su corazón se está redarguyendo algo. Entró un temor reverente en él. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y en él empezó un temor. Pero algo más importante que podemos observar es el poder del amor. Acabamos de hablar las últimas semanas acerca del amor, pero el poder del amor. ¿Qué fue lo que lo convenció? Cuando Jesucristo hizo una oración donde dijo, Padre, perdónalos. ¿Cómo es posible que alguien que está crucificado, maltratado, hace una oración al Padre diciendo que los perdone a todos ellos? Muchos de nosotros en su lugar hubiéramos pedido, como Elías. Recuerda cuando Elías fueron estos hombres por él, querían que fuera delante del rey, y le dijo, varón de Dios, por favor acompáñanos. Y Elías dijo, bueno, si soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y que te consuman. Y quedaron muertos. ¿Cuántos de nosotros, si tuviéramos ese poder, no hubiéramos quemado a unos cuantos de los enemigos que tenemos frente de nosotros?
Pero Jesucristo le decía al Padre, perdónalos en su dolor, en su agonía, en su rechazo. Él decía, Padre, perdónalos. Él pudo ver que en Jesucristo había algo diferente, que era un espíritu diferente que lo que él conocía. Probablemente eso fue lo que a él le llamó la atención, que estando en la condición aún pide perdón por sus transgresores, azotado, herido. ¿Qué es lo que partió el corazón de este hombre? ¿Qué es lo que parte el corazón a cada uno de nosotros? Se cuenta la historia de un joven que tuvo problemas con su padre. Y esto tiene que ver muchas veces cuando el hijo y el padre tienen el mismo temperamento, cuando la hija y la madre tienen el mismo temperamento, hay una reacción muy fuerte ahí, hay una guerra en el hogar. Aquí no sucede esto, probablemente en otros lugares. Ese hijo tiene problemas con el padre, y es un hijo que decide irse del hogar, molesto e incómodo, se va. El padre, con mucho amor y cariño, trata de hacerlo regresar a casa. Un hijo pródigo regresa a casa. El hijo no quiere regresar, no quiere saber nada de su padre. El padre enferma. Después de que el padre enferma, muere. El hijo regresa a casa, está en el funeral del padre, no hay emociones. Un corazón duro, no hay emociones. No se le vio una sola lágrima, no hay emociones. Lo acompaña, entierran al padre, no hay sentimientos. Bueno, llega el tiempo de abrir el testamento. ¿Cuántos padres han desheredado a sus hijos por su comportamiento? El hijo fue. Pero ¿sabe? El amor del padre le dejó una buena herencia al hijo, no importando qué tan malo fuera el hijo, el amor del padre fue más grande. Y eso fue la que el hijo le hizo derramar ahora lágrimas, porque se dio cuenta que su padre realmente lo amaba, no importando cómo fuera su relación. ¿Es lo que este ladrón está viendo? ¿Es lo que este ladrón le hace sentir en su corazón algo diferente? El amor de Jesucristo hacia la humanidad y pidiéndole al Padre perdón por cada uno de ellos. Es lo que empezó a él a quebrantar ese corazón y a tratar de pensar, sentir diferente. Este hombre hizo una confesión con una convicción. Una confesión con una convicción. Él dijo, nosotros sufrimos justamente. Él reconoce que lo que está pagando es porque lo merece. Dice, nosotros sufrimos justamente. Dice, pero él no lo merece. Le dice al otro ladrón, ¿qué merecíamos usted y yo? Pero él dice, fue en nuestro lugar. Y la gente no se da cuenta de eso. La gente no se da cuenta de que alguien estaba pagando el castigo y la maldad. Escuche algo interesante. Un corazón duro no va a confesar su pecado y no va a reconocer su maldad. La Biblia no nos dice que Caín confesó su pecado. No. Cuando Dios le preguntó a Caín, le dijo, ¿dónde está tu hermano? Dios le está dando la oportunidad de que Caín confiese su pecado. Porque Dios vio lo que Caín había hecho. ¿Y qué hizo Caín? Yo no soy guarda de mi hermano. Yo no tengo que andarlo cuidando. Así que no me preguntes por él, porque él ya está grandecito y yo no tengo que cuidarlo. No confesó su pecado. Evadió esa oportunidad. No confesó su pecado. Entre el grupo íntimo de los discípulos hubo uno llamado Judas. Judas
confesó su pecado ante las personas equivocadas. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, agarró las monedas y dijo, aquí está su dinero, es sangre inocente. Y dijeron, no, nosotros te pagamos por él. Nosotros te pagamos por él. Y dijo, ya no quiero sus monedas, eso es tu asunto, tú lo vendiste. Judas fue a confesarse ¿con quién? Con los hombres. Él se confesó con los hombres y lo llevó al suicidio. Se suicidó él, no soportó lo que había hecho. Dijo Jesucristo, bueno le fuera a aquel hombre no haber nacido. ¿Por qué? Porque por la avaricia entregó a Jesucristo. Así que vemos un corazón duro, no va a confesar su pecado. Lo puede confesar delante de un hombre, pero el hombre ¿qué le puede dar? Porque el único que puede perdonar pecados, ¿quién es? Es aquel que pagó la deuda por cada uno de nosotros. Únicamente Jesucristo es el único que puede perdonar pecados, el único que intercede por nosotros en lugares celestes. Y no podemos ir al Padre si no es por Jesucristo. El sacrificio que Él hizo es el puente que nos lleva al Padre. El único que conoce el camino es Jesucristo, el que vino del cielo. Y dice, voy a preparar moradas para ustedes. ¿Creen en mí? ¿Creen en mi Padre que me ha enviado? Yo soy el enviado. Yo vengo a llevarlos, a rescatarlos, a restaurarlos. Porque es verdad que hay una condenación. Y el Padre no quiere que ustedes se condenen. Aquí vemos a este hombre con una confesión y una convicción. Pero también vemos algo interesante, la fe que tuvo en Cristo. Y nos llama mucho la atención porque a personas como a Abraham le tardó Dios años en preparar a Abraham. Personas como Moisés le tardó años en preparar a Moisés. ¿Y cómo es que este hombre en ese momento y en ese instante tiene una fe tan grande? No tuvo muchos mensajes ni sermones para que él tomara esa decisión. ¿Cuántos de sus discípulos escucharon sermones, le vieron resucitar a muertos? A través de su palabra el mar se detuvo, las tempestades. Pero ¿sabe qué? Le habían olvidado. Para ese tiempo muchos de sus discípulos que por él habían pasado tiempos íntimos con él, están escondidos por miedo. ¿Dónde están los seguidores? Pero en cambio a través de las tinieblas, porque dice que hubo oscuridad, hubo terremotos, el velo fue rasgado. Y en ese momento de oscuridad y de tinieblas, en ese momento donde los líderes lo injuriaban, en donde la gente lo maldecía, ¿cómo es posible que este hombre, aún en ese momento tan difícil y ante todo pronóstico, tenga fe en alguien que está a punto de morir? Muy pocas veces hablamos de este hombre como un hombre de fe. Muy pocas veces lo reconocemos como un hombre de fe. Pedro le había negado con una maldición, no lo conozco. Judas ya lo había vendido. La gente se burlaba de él y le decían a otro salvó y él mismo no se puede salvar. ¿Es hijo de Dios? ¿Cómo me lo demuestras para poder confiar en ti? ¿Cómo pongo mi confianza en ti? Él dijo algo muy importante, Señor, acuérdate de mí. No pidió más. Simplemente dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y siempre Dios da más de lo que pedimos. Dijo, no, espérate. Desde hoy te digo que estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso. ¿Cuántos de nosotros creemos que tendremos aún mucho tiempo y oportunidad para disfrutar la vida? Y después de que disfrutamos la vida, tendremos tiempo para podernos arrepentir, como este hombre lo hizo antes de morir. No sé si el día de mañana despierte.
No sé si en un instante iré manejando mi automóvil y en otro instante ya dejaré mi cuerpo y mi espíritu ya no esté ahí. No sé. ¿Cómo es que entonces podemos pensar que tendremos un futuro por delante y que aún podemos decirle, Señor, espérate con tu salvación y espérate con tu regalo? Ahorita aún no quiero ser parte de tu reino. Quiero continuar con mis planes y quiero continuar con mi vida como hasta ahora la he llevado. Uno siguió en su camino, en su necedad, en su corazón duro, pero el otro dijo, Señor, acuérdate de mí. Todos nosotros queremos saber las palabras de personas importantes antes de morir, qué es lo que van a decir. ¿Cuáles fueron las últimas palabras del Hijo de Dios? De Jesucristo. Un hombre que está a punto de ir al infierno, pero el león de la tribu de Judá, que es Jesucristo, le está arrancando de las garras al león rugiente, que dice también Pedro, que es Satanás. Satanás, como león rugiente, está buscando a quien devorar, y un hombre que por minutos o algunas horas iba a trasladar de ese reino a una eternidad sin Jesucristo. Jesucristo en ese momento, el león de la tribu de Judá, le está arrancando a Satanás de sus garras una alma. Aún antes de terminar en este mundo, nos da una oportunidad. Había un hombre llamado Wilber Forsyth, y este hombre fue en el tiempo cuando la libertad de los esclavos se dio a conocer. Así que este hombre iba en embarcaciones, se acercaba a las islas, y desde esas islas se paraba y gritaba a voz muy alta, son libres. ¿Cuántos de los esclavos negros, cuando veían la embarcación que se acercaba, trataban de correr a la orilla para dar a escuchar las noticias que este hombre traía? Cuando él gritaba, son libres, se da cuenta cómo es que la esclavitud de hombres negros se sentían, era la mejor noticia que ellos podían escuchar. Ahora estaban en libertad. Jesucristo en este momento le está diciendo a este hombre, eres libre de las garras del enemigo y ahora tú eres libre. Qué hermoso mensaje usted y yo podemos compartir con la gente. Tú puedes ser libre a través de Jesucristo, a través de esa cruz, a través del pago que Él ha hecho por cada uno de nosotros, que no podemos pagar de otra forma, sino poniendo nuestra confianza en Él. ¡Qué gran gozo para la esclavitud! Él traía buenas noticias. Sabe que el libro de Juan nos dice que Jesucristo murió antes de los ladrones. Así que ellos pudieron observar todo. Cada palabra que Él dijo, cada actitud. Él enmudeció y no abrió su boca. Y se habló. Fue para bendecir al pueblo. Fue para pedirle a Dios otra oportunidad por ellos. Porque Él no vino a condenar. Él vino a dar libertad. Cuando decimos que nos podemos identificar con estos dos ladrones, usted y yo, representan la humanidad de varias maneras, de varias formas. Injuriaban a Jesucristo. Hoy en día la gente injuria a Jesucristo. Romanos 8:7 dice, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios. No puede. La enemistad hacia Dios se reveló por medio de aquellos que injuriaban. No hay una amistad. Una alma inconversa no puede tener una buena armonía con Dios, porque siempre el hombre va a esconderse de Dios, porque hay vergüenza. Y donde hay vergüenza tratamos de ocultar el pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, buscaron hojas para hacerse unos vestidos, porque tenían vergüenza. Así que el hombre que está en vergüenza va a tratar de huir de Dios. Hay una profunda oposición
aquellos que no tienen esa comunión con Él han cometido pecados que nadie más conoce, solo Dios y ellos, y no los han confesado. ¿Alguna vez has estado enojado con Dios porque no te ha bendecido como tú crees que debe de bendecirte? ¿Porque no te ha ayudado como tú crees que debe de ayudarte? ¿Por permitir que personas vayan al infierno? ¿Cuántas personas están molestas, enojadas y en contra de Dios? ¿Creen que Dios se ha equivocado? La pregunta es, ¿disfrutamos un tiempo de oración con Dios? Porque si no disfrutamos el tiempo de orar con Él, algo está pasando. Si no disfrutamos ese tiempo, algo está pasando. Si no me gusta platicar con Él, si no me gusta orar con Él, si no me gusta invertir tiempo con Él, es que no quiero cultivar una relación con Él. ¿Qué tan lejos nos encontramos ahora del Señor? Viendo nuestros corazones. Este hombre, en sus últimos momentos, decidió entregar su vida a Él. ¿Cómo cambió su corazón de injuriar y de burlarse a ponerle completamente su confianza en un Salvador y dijo, acuérdate de mí? Vamos a orar para que nuestro corazón no sea como el de aquel ladrón que no quiso nada con Él.